The sitting is open. Se inicia la vista oral. The court meets today La Corte se reúne hoy pursuant to en base al Article artículo 58 of the 58 del statute Estatuto to deliver para its dictar judgment su fallo in the case en el concerning contencioso obligation to referente a negotiate obligación de negociación de acceso al acceso pacífico. Bolivia contra Chile. I would like to welcome Quisiera dar la bienvenida the a los representatives of the representantes Bolivian and Chilean de los gobiernos de Chile y de Bolivia que están en la Gran Sala de Justicia hoy aquí, y en particular constato la presencia de Su Excelencia el presidente Evo Morales Ayma del Estado Plurinacional de Bolivia, y también constato la presencia de los agentes consejeros y abogados de ambas partes. De acuerdo con la práctica habitual, no voy a leer los párrafos preliminares del fallo que reflejan los elementos principales en la cronología procesal de la causa y reproducen los alegatos de las partes. También voy a omitir o resumir algunos de los otros apartados del fallo. Por lo tanto, comenzaré la lectura del fallo en el apartado 17. El texto completo, por supuesto, estará disponible al final de la vista oral. Debido a la importancia histórica del contexto histórico de este contencioso, la Corte comienza sus consideraciones recordando de forma cronológica algunos acontecimientos que han caracterizado la relación entre Bolivia y Chile. Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825 respectivamente. En el momento de su independencia, Bolivia contaba con un litoral de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. El 10 de agosto de 1866, Chile y Bolivia firmaron el Tratado de Límites entre Bolivia y Chile, que establecía la línea de demarcación entre los dos estados, y se separaron así sus territorios en la costa del Pacífico. La demarcación fue confirmada por el Tratado de Límites del 6 de agosto de 1864. El 5 de abril de 1869, Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia. Durante esta guerra, que se dio a llamar la Guerra del Pacífico, Chile ocupó el territorio del litoral de Bolivia. Bolivia y Chile pusieron fin a sus hostilidades con la firma del Pacto de Tregua del 4 de abril de 1864 en Valparaíso, Chile. Según las cláusulas del Pacto de Tregua, Chile, entre otras cosas, iba a seguir rigiendo la región costera de Bolivia. El Tratado de Paz entre Chile y Perú, firmado el 20 de octubre de 1883, también conocido como el Tratado de Ancón, puso fin formal a las hostilidades entre Chile y Perú. Según el artículo 2 del Tratado de Ancón, Perú cedía a Chile la provincia costera de Tarapacá. Además, según el artículo 3, Chile seguiría manteniendo el dominio de los territorios de las provincias de Tacna y Arica durante un periodo de 10 años, tras lo cual se celebraría un plebiscito para determinar definitivamente la soberanía sobre esos territorios. El 20 de octubre de 1904 se celebró el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, y oficialmente fue ese tratado lo que hizo concluir la Guerra del Pacífico entre las dos partes. A este tratado lo llamaremos el Tratado de Paz de 1904. Tras la celebración de dicho tratado y a lo largo del último siglo, hubo una serie de eventos que han caracterizado las relaciones entre las partes, y la Corte pasa revista a estos acontecimientos
examinando los intercambios más importantes que se celebraron entre las partes, así como las declaraciones que ambos han realizado. El día 10 de enero de 1920, el canciller de Bolivia y el ministro plenipotenciario de Chile en La Paz se reunieron para tratar, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con el acceso de Bolivia al mar y documentaron esa serie de reuniones por escrito. Estas actas son llamadas por las partes acta protocolizada. El día 1 de noviembre de 1920, Bolivia escribió al secretario general de la Sociedad de Naciones con el objetivo de obtener una revisión del Tratado de Paz de 1904. La petición se consideró inadmisible por una comisión de juristas porque solamente las partes contratantes, los estados contratantes y no la Asamblea, tenían competencias para modificar tratados. En 1922 y 1923, en paralelo a sus intentos de revisión del Tratado de Paz de 1904, Bolivia siguió negociando directamente con Chile a fin de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. El presidente de Estados Unidos, el señor Calvin Coolidge, a través de un laudo de 1925, estableció los términos del plebiscito sobre Tacna y Arica previsto en el artículo 3 del Tratado de Ancón. El 30 de noviembre de 1926, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, el señor Frank Kellogg, envió una propuesta a Chile y a Perú relativa a la cuestión de la soberanía sobre las provincias de Tacna y Arica. Según la propuesta, Chile y Perú cederían a Bolivia a perpetuidad todo derecho, título e interés que cualquiera de los dos tuviera las provincias de Tacna y Arica, a reserva de las debidas garantías de protección y preservación sin discriminación de los derechos personales y de propiedad de todos los habitantes de las provincias, independientemente de su nacionalidad. Bolivia manifestó su aceptación completa de la propuesta de Kellogg, mientras que Chile, en un memorando con fecha del 4 de diciembre de 1926, conocido como Memorándum Mate, expresó sus reservas. Debido a dificultades que surgieron en la ejecución del laudo de 1925 entre Chile y Perú, relativos a los términos del plebiscito sobre Tacna y Arica, establecido por el artículo 3 del Tratado de Ancón, Chile y Perú acordaron resolver la cuestión de la soberanía sobre Tacna y Arica a través de un tratado y no celebrar un plebiscito. El 3 de junio de 1929, Chile y Perú celebraron el Tratado de Lima, según el cual acordaron que la soberanía sobre el territorio de Tacna pertenecía a Perú y que la soberanía sobre Arica pertenecía a Chile. En cuanto a los años 50, la Corte recuerda que en una nota fechada 1 de junio de 1950, el embajador de Bolivia en Chile hizo una propuesta formal al canciller de Chile de iniciar negociaciones relativas al acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En una nota del 20 de junio de 1950, el canciller de Chile respondió que su gobierno aceptaba dicha propuesta de ingresar formalmente en negociaciones. Las negociaciones entre Chile y Bolivia no progresaron en los años subsiguientes. También recuerda la Corte, en cuanto a los acontecimientos de los años 60, que el 10 de julio de 1961, el embajador de Chile en Bolivia, el señor Manuel Truco, entregó al canciller de Bolivia un memorándum que había dirigido anteriormente al canciller de Chile, conocido como el Memorándum Truco.
y resaltaba que Chile está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial. Como respuesta a este memorándum, el canciller de Bolivia, el 9 de febrero de 1962, expresó su aceptación plena de iniciar negociaciones lo más pronto posible. Posteriormente surgió un desacuerdo en cuanto a si el memorándum truco constituía un compromiso vinculante. Otro evento importante que tuvo lugar a mediados de los 70 fue el proceso de Charaña. El 8 de febrero de 1975 se firmó una declaración conjunta en Charaña, la firmaron los presidentes de Bolivia y Chile. Se conoce como la Declaración de Charaña, en la cual resolvieron continuar el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontaban, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afectaba a Bolivia. Sin embargo, surgieron dificultades en cuanto a las condiciones de intercambio de territorio. Y por lo tanto, el día 17 de marzo de 1978, Bolivia informó a Chile de que suspendía las relaciones diplomáticas entre los dos países. La Corte recuerda también lo que se conoce como el enfoque fresco entre las partes relativo a sus relaciones bilaterales. El nuevo enfoque se refiere a negociaciones entre Bolivia y Chile que iniciaron las partes después de las elecciones presidenciales en Bolivia en julio de 1985. Esta negociación fue suspendida el día 17 de junio de 1987. La Corte concluye su revisión de los acontecimientos que han surgido en las relaciones entre las partes, examinando los eventos que ocurrieron en los años 90 y a principios de los años 2000. En 1995, las partes reanudaron sus debates y el 22 de febrero del 2000, los cancilleres de ambos países emitieron un comunicado conjunto, la Declaración de Algarve, previendo una agenda de trabajo para las relaciones bilaterales. El 17 de julio del 2006, los viceministros para Asuntos Exteriores de Bolivia y Chile anunciaron públicamente una agenda de 13 puntos que incluía todos los temas relevantes para la relación bilateral entre las partes, incluyendo el punto 6, que lleva el título La cuestión marítima. Las negociaciones entre las partes prosiguieron en los años subsiguientes, pero llegaron a su fin en el año 2011 debido a posiciones divergentes entre ambos. Antes de examinar la base jurídica evocada por Bolivia en cuanto a la presunta obligación de Chile a negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, la Corte analizará el significado y el alcance de los alegatos de Bolivia. En sus alegatos, que no se han modificado desde su solicitud inicial, Bolivia solicitó a la Corte que declare y juzgue que, y cito, Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el objetivo de llegar a un acuerdo que dé a Bolivia un acceso soberano pleno al Océano Pacífico. Fin de la cita. Los estados son libres de recurrir a la negociación o abandonarla,
pero también pueden comprometerse a una obligación de negociación. Y en este caso los Estados deben, según el derecho internacional, iniciar las negociaciones y proseguir dichas negociaciones de buena fe. Como recuerda la Corte, los Estados, cito, están bajo obligación de comportarse de forma que las negociaciones tengan sentido, cosa que no se da si una de las partes insiste en mantener su propia posición sin estudiar la posibilidad de ninguna modificación. Fin de la cita. Cada uno tiene que tener en cuenta de manera razonable los intereses de la otra parte. Las negociaciones entre los Estados pueden llegar a un acuerdo que zanje la disputa, pero en general una obligación a negociar no implica una obligación de llegar a un acuerdo. Cuando se crea una obligación de negociar, las partes pueden, como hicieron por ejemplo en el artículo 6 del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pueden, establecer una obligación de conseguir un resultado concreto. Los alegatos de Bolivia podrían entenderse como que se refieren a una obligación de este tipo. Como observó la Corte en su fallo sobre las objeciones preliminares, Bolivia no solicita a la Corte que declare que tiene un derecho al acceso soberano al mar. Lo que Bolivia solicita en sus alegatos es que lo que declara es que Chile está obligada a negociar para llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso pleno soberano al Océano Pacífico. En el mismo fallo sobre objeciones preliminares, la Corte determinó que la cuestión de fondo del contencioso es si Chile está obligada a negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Como observó la Corte, esta presunta obligación no incluye un compromiso de llegar a un acuerdo sobre el fondo de la cuestión del contencioso. El término acceso soberano, según se emplea en los alegatos de Bolivia, podría dar lugar a distintas interpretaciones. Al responder a una pregunta suscitada por un miembro de la Corte al final de las audiencias sobre la objeción preliminar de Chile, Bolivia definió que el acceso soberano significaba que Chile ha de conceder a Bolivia su propio acceso al mar con soberanía de conformidad con el derecho internacional. En su respuesta, Bolivia especificó aún más que el acceso soberano existe cuando un Estado no depende de nada ni de nadie para gozar de ese acceso, y que el acceso soberano constituye un régimen que asegura una vía ininterrumpida para Bolivia al mar. Las condiciones de este acceso quedando bajo la administración y el control exclusivos, tanto legales y físicos, de Bolivia. En derecho internacional, la existencia de una obligación de negociar debe quedar establecida de la misma manera en que se establece cualquier otra obligación jurídica. La negociación forma parte de la práctica corriente de los Estados en sus relaciones bilaterales y multilaterales. No obstante, el hecho de negociar una cuestión en algún momento determinado no implica que se está dando lugar a una obligación de negociar. En particular, para que surja una obligación de negociar en virtud de un acuerdo, es necesario que los términos empleados por las partes, el objeto, así como las condiciones de la negociación, demuestren una intención de las partes de vincularse jurídicamente.
Esta intención, en ausencia de términos claros que indiquen la existencia de un compromiso jurídico, puede establecerse también en base a un examen objetivo de todos los elementos de prueba. Bolivia invoca 8 fundamentos jurídicos en apoyo a la obligación de Chile de negociar su acceso soberano al Pacífico. La primera de estos fundamentos jurídicos es la de los acuerdos bilaterales. La segunda son las declaraciones y otros actos unilaterales. La tercera, la aquiescencia. La cuarta es el estoppel. La quinta son las expectativas legítimas. La sexta es el párrafo 3 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y el séptimo fundamento son las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y, por último y en octavo lugar, el alcance jurídico de los instrumentos, de los actos y elementos de conducta considerados de manera acumulativa. La Corte ahora se empleará a analizar todos estos fundamentos jurídicos que acabamos de describir. La Corte empieza su examen de los fundamentos jurídicos invocados por Bolivia en los acuerdos bilaterales. La demanda de Bolivia se fundamenta principalmente sobre la supuesta existencia de uno o varios acuerdos bilaterales que impondrían a Chile la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En este respecto, la Corte nota de entrada que, en función del derecho consuetudinario internacional y como lo refleja el artículo 3 de la Convención de Viena sobre los tratados, los acuerdos que no han sido concluidos por escrito también pueden tener valor jurídico. Pero independientemente de la forma que los acuerdos tomen, ha de entenderse claramente como intención también a los acuerdos tácitos. En este sentido, la Corte recuerda que los elementos de prueba que prueben la existencia de un acuerdo tácito tienen que ser de naturaleza convincentes. Luego la Corte pasa a un análisis de los intercambios diplomáticos entre las partes durante los años 1920 y en particular se refiere a las actas de una reunión celebrada en enero de 1920 entre el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia y el plenipotenciario de Chile, reunión que se celebró en La Paz. Y ahí dicen que se constituye plenamente un acuerdo de negociar un acceso soberano. Y al respecto, Bolivia especifica que el acuerdo en esta acta protocolizada fue hecho por representantes del Estado que tenían competencia para vincular jurídicamente a sus estados respectivos. Bolivia también dice que los términos reflejan claramente la intención de Chile de vincularse jurídicamente con este instrumento. Chile se concentra en la antepenúltima cláusula de la acta protocolizada, según la cual el ministro boliviano de Asuntos Exteriores indicó que no se podrían crear derechos u obligaciones para los estados cuyos representantes hicieran estas declaraciones y también mantuvo que, al contrario de lo que afirma Bolivia, esta declaración expresa indica claramente la intención de las partes de no establecer ninguna obligación jurídica. Independientemente de esta cláusula, Chile ha destacado que el texto completo del acta protocolizada establece claramente que no se emana ninguna obligación jurídica, ni que se crea ni que se confirma ninguna obligación jurídica a través de este instrumento. La Corte también toma nota que en 1920 las partes realizaron negociaciones durante las cuales Chile se expresó a hacer que Bolivia pudiera tener un acceso al mar
cediendo así a Bolivia una parte importante de la zona situada en el norte de Arica y también una línea de ferrocarril. Chile aceptó iniciar nuevas negociaciones dirigidas a satisfacer la aspiración del país amigo, pero sujeto a la victoria de Chile en el plebiscito. Con respecto a las provincias de Tacna y Arica, aunque estos comentarios son de importancia sobre el nivel político, no indican que Chile haya aceptado una obligación de negociar el acceso soberano al mar para Bolivia, como tampoco el acta protocolizada revela que tal aceptación haya sido expresada en el transcurso de las negociaciones. La Corte recuerda que en el caso llamado delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein, la Corte falló que las actas firmadas de una discusión podrían constituir un acuerdo si allá se enumeraban los compromisos que las partes habían consentido y no reflejaban meramente las discusiones o resumían los puntos de acuerdo o de desacuerdo. La Corte también apunta que el acta protocolizada no enumera ningún compromiso ni tampoco resume siquiera los puntos de acuerdo o de desacuerdo. Además, la penúltima cláusula de estas actas indica que el canciller de Bolivia declaró, y ahí le cito, que la declaración presente no contiene ningún dispositivo que genere derechos u obligaciones para los estados cuyos representantes hayan efectuado dichas declaraciones. Fin de cita. El ministro plenipotenciario de Chile no contradijo en este respecto. Y ahí la Corte observa que los intercambios entre las partes después del acta protocolizada tampoco mencionan ni indican que hubiera un acuerdo bajo el cual Chile se comprometiera a negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La Corte luego examinó el intercambio de notas diplomáticas celebrado en 1950 con respecto al acceso de Bolivia al mar y también examinó el memorando truco de 1961. Y en este respecto, Bolivia recuerda que el 1 de junio de 1950 presentó a Chile una nota donde proponía que ambas partes iniciaran oficialmente negociaciones directas para satisfacer la necesidad fundamental de Bolivia de obtener su propio acceso soberano al Océano Pacífico. Y esto así resolvería la situación de mediterraneidad de Bolivia. Bolivia también se refiere a la nota de Chile en respuesta a la anterior, con fecha del 20 de junio de 1950. Según Bolivia, este intercambio de notas representa de por sí un tratado en función de lo dispuesto por el derecho internacional, lo que indica en su naturaleza, así como el contenido, así como las circunstancias que precedieron y que siguieron su adopción. Con respecto al memorando truco del 10 de julio de 1961, Bolivia estima que se trata de un acto internacional reflejando el acuerdo entre las partes con miras a iniciar negociaciones directas sobre el acceso soberano al mar. Chile aduce, sin embargo, que las notas de 1950 no demuestran la intención objetiva de las partes en cuanto a vincularse. Estima Chile que el texto de la nota no hace más que traducir su disposición política a iniciar negociaciones. También destaca Chile que las partes no iniciaron negociaciones después de este intercambio de notas.
Con respecto al memorando truco, Chile afirma que se trata de un documento interno y no de una nota oficial y que los términos ahí empleados no reflejaban de ninguna manera una obligación jurídica. Con respecto al intercambio de notas de 1950, la Corte observa que bajo los artículos el artículo 2, párrafo 1 de la Convención de Viena, un tratado puede quedar plasmado en dos o más instrumentos conexos. Según el derecho consuetudinario internacional y tal como lo refleja el artículo 13 de la Convención de Viena antemencionada, la existencia del consentimiento de los Estados en respecto a la vinculación constituido por los instrumentos intercambiados entre ellos exige que los instrumentos dispongan que dicho intercambio tendrá ese efecto o bien que este efecto se establezca de otra manera, es decir, donde los Estados hayan acordado que el intercambio de instrumentos podría surtir este efecto. La primera de estas condiciones no se cumple debido a que no se especificó nada en el intercambio de notas con respecto al efecto que dicho intercambio tendría. Por otra parte, Bolivia no ha facilitado a la Corte elementos de prueba suficientes que puedan probar que la otra condición sí se cumple. La Corte nota además que el intercambio de notas del 1 y del 20 de junio de 1950 no está en conformidad con la práctica habitualmente seguida cuando se concluye un acuerdo internacional a través del intercambio de instrumentos conexos. Según esa práctica, un Estado propone, en una nota dirigida a otro Estado, que se concluya un acuerdo siguiendo cierto método y luego el segundo Estado responde con otra nota que reproduce de manera idéntica el texto de la primera nota, indicando que acepta estos términos. Otras formas de intercambio de instrumentos pueden ser utilizados también para concluir acuerdos internacionales, pero las notas intercambiadas entre Bolivia y Chile en el mes de junio de 1950 no están redactadas de la misma manera ni tampoco reflejan posiciones idénticas y en particular con respecto a la cuestión crucial de negociaciones relativas al acceso de Bolivia al Océano Pacífico. El intercambio de notas no puede, por ende, ser considerado como un acuerdo internacional. En todo caso, la nota de Chile, sea la que sea la traducción que utilicen las partes de esta nota, indica la disposición de Chile de participar en negociaciones directas, pero no se puede deducir de esta nota que Chile haya aceptado la obligación de negociar un acceso soberano para Bolivia al mar. En respecto al memorando truco, la Corte observa que este memorando, que no fue dirigido formalmente a Bolivia, sino que fue entregado a las autoridades bolivianas, no puede ser considerado únicamente como un documento interno. No obstante, al repetir ciertas declaraciones contenidas en la nota del 20 de junio de 1950, este memorando no genera ni tampoco reafirma la menor obligación de negociar el acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico. Pasamos ahora a la declaración de Charaña de 1975. La Corte examina el argumento de Bolivia según el cual la declaración común firmada en Charaña el día 8 de febrero de 1975 constituiría la base jurídica de una obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico. En esa declaración, los jefes de Estado de Bolivia y de Chile decidieron, y ahí les cito, continuar el diálogo a distintos niveles con mira de buscar o identificar mecanismos que permitan resolver
los temas vitales con los que se encaran los dos países, como por ejemplo la situación de mediterraneidad con la que se encara Bolivia, tomando en cuenta los intereses y las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno. Fin de cita. Bolivia mantiene que esta declaración tiene el peso jurídico de un tratado. En vista de Chile, la declaración de Charaña y sus términos y otras declaraciones que siguieron a la declaración de Charaña no crean ni confirman una obligación jurídica de negociar. Chile mantiene que la decisión de seguir las discusiones no muestra la intención de crear una obligación jurídica de negociar. La Corte también nota que la declaración de Charaña es un documento firmado por los presidentes de Bolivia y de Chile que podría ser calificado como tratado si las partes hubieran expresado la intención de vincularse con ese instrumento o si tal intención pudiera ser deducida de alguna manera. Sin embargo, la redacción de la declaración indica más bien que tiene la naturaleza de un documento político donde se destaca la atmósfera de fraternidad y de cordialidad, así como el espíritu de solidaridad entre ambos estados. Y en la cláusula final deciden los estados normalizar sus relaciones diplomáticas. La redacción de esta declaración no confirma la existencia de una obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El compromiso de continuar el diálogo a distintos niveles para buscar mecanismos que permitan resolver los temas vitales con los que se encaran los dos países, como por ejemplo la mediterraneidad con la que se encara Bolivia, no constituye un compromiso político de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar, que ni siquiera además se menciona específicamente. Y aunque los ministros de Asuntos Exteriores de las partes indicaron en su declaración conjunta del 10 de junio de 1977 que las negociaciones han sido iniciadas con miras a buscar una solución eficaz que permita a Bolivia de obtener un acceso libre y soberano al Pacífico, no fueron ellos más allá de la reafirmación de la necesidad de seguir las negociaciones sin referirse a la menor obligación de negociar. En base a estas pruebas, la obligación de Chile de negociar no puede ser deducida a raíz del contenido de la declaración de Charaña. La Corte apunta, no obstante, que ulteriormente las partes iniciaron negociaciones durante las cuales Chile propuso cederle a Bolivia una zona de costa y una banda de territorio en el norte de Arica en intercambio con los ciertos territorios. Y cuando Perú fue consultado de manera conforme al primer artículo del protocolo complementario al Tratado de Lima de 1929, allá Perú propuso poner una parte del territorio costero de Chile bajo la soberanía conjunta de los tres estados, y esto es algo que Bolivia y Chile rechazaron, y ulteriormente las negociaciones llegaron a su fin. La Corte después examinó la afirmación de Bolivia según la cual la obligación resulta de dos comunicados emitidos por ambos países en noviembre de 1986 como parte de lo que se llamó el nuevo enfoque. En este sentido, Bolivia aduce que, aunque los comunicados fueron redactados con términos distintos, no cabe la menor duda de que ambos plasmaban
la existencia de un acuerdo para iniciar negociaciones oficiales sobre cuestiones de fondo y que entre ellas, en ojos de Bolivia, estaban relacionadas a la Declaración Conjunta de Charaña de 1975. Por su parte, la demandada Chile afirma que los comunicados de noviembre de 1986 no plasman ningún acuerdo entre las partes ni tampoco demuestran la menor intención entre las partes de vincularse. La Corte recuerda que en el caso llamado Plataforma Continental del Mar Egeo, observó la Corte que no existe ninguna regla en el derecho internacional que prohíba la publicación de un comunicado conjunto y que esto forme un acuerdo internacional. Y que la cuestión de saber si un comunicado constituye un acuerdo depende de la naturaleza del acto o de la transacción a la que da lugar el comunicado. La Corte nota que los dos comunicados son instrumentos distintos y que la redacción que se emplea en ellos es distinta y que, además, ni uno ni otro de estos documentos incluye una referencia al acceso soberano de Bolivia al mar. Y en cualquier caso, la Corte no encuentra en ninguno de los dos comunicados a los que se refiere, ni tampoco en la conducta de las partes, la menor indicación de que Chile haya aceptado una obligación de negociar sobre la cuestión del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La Corte luego analiza la declaración conjunta del 22 de febrero del año 2000, publicada por los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países, que también es conocida como la Declaración de Algarve. En este respecto, Bolivia recuerda que en esta declaración conjunta las partes se acordaron un programa de trabajo que se formalizaría en una fase ulterior del diálogo y que incluiría, sin excepción, la cuestión esencial en la relación bilateral entre los dos países. Esta declaración conjunta fue seguida por un comunicado conjunto por los presidentes de los dos países, donde los presidentes confirmaron que estaban dispuestos a iniciar un diálogo sin exclusión. En la percepción de Bolivia, la declaración de Algarve es la expresión de un acuerdo entre las partes, mientras que Chile aduce que la declaración de Algarve no deja pensar que las partes hubieran acordado de negociar. Según Chile, esta declaración tampoco hace referencia a una obligación previa de negociar ni a otorgar un acceso soberano al mar. La Corte no identifica en la declaración de Algarve ningún acuerdo que le imponga a Chile la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La declaración de Algarve, al igual que el comunicado conjunto del 1 de septiembre del año 2000, no hace más que indicar que las partes están dispuestas a iniciar un diálogo sin excepción para elaborar un programa de trabajo cuyo contenido quedaba por definir con miras a generar un clima de confianza entre las partes. Además de lo anterior, ni la declaración de Algarve ni las declaraciones ulteriores contienen la menor referencia al tema del acceso soberano de Bolivia al mar. La Corte concluyó su análisis de los acuerdos bilaterales invocados por Bolivia examinando la agenda de los 13 puntos, el orden del día de los 13 puntos, documento que fue redactado durante una reunión del Grupo de Trabajo constituido por Bolivia y Chile, tratando de asuntos bilaterales en el 2006 y que fue anunciado por los viceministros boliviano y chileno de Asuntos Exteriores. Esta acta enumera todas las cuestiones que los dos estados debían examinar en el marco de sus cuestiones bilaterales. El punto 6 de esta agenda de los 13 puntos se refería, y cito, a la cuestión marítima. Fin de cita. Bolivia caracteriza esta agenda como
un acuerdo vinculante. En ojos de Bolivia no cabe la menor duda de que la cuestión marítima abarca la cuestión de su acceso soberano al mar. Bolivia argumenta que quedó entendido por ambas partes que la cuestión marítima era un término genérico que incluía el problema pendiente del acceso soberano al mar. Chile reconoce que aceptó la inclusión de la cuestión marítima en el orden del día de los 13 puntos, pero, según Chile, no hay nada en este instrumento que apunte a una obligación preexistente de negociar sobre ese tema. Además, en ojos de Chile, la cuestión marítima es un tema de amplio alcance, pero no incluye ninguna referencia al acceso al mar. La Corte nota que el punto del orden del día llamado cuestión marítima, inscrito en el punto número en la agenda de los 13 puntos, es una cuestión suficientemente amplia para incluir la cuestión del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El breve texto que constituye las actas de este grupo de trabajo, cuando se refiere a la cuestión marítima, dice solamente que, y cito, ambas delegaciones presentaron breves informes sobre las discusiones que mantuvieron sobre este tema en los últimos días y acordaron dejar esta cuestión de lado y permitir que fuera examinada por los viceministros durante su futuro encuentro. Y como lo indicó el jefe de la delegación boliviana en la Asamblea General de la OEA, a quien también cito, el orden del día fue considerado como la expresión de la voluntad política de ambos países con miras a la inclusión de la cuestión marítima. En ojos de la Corte, la mera mención de la cuestión marítima no puede dar lugar a una obligación de las partes de llevar a cabo una negociación y aún menos en lo que respecta el aspecto específico del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En base al examen de los argumentos de las distintas partes y de los elementos que cada una ha presentado en guisa de prueba, la Corte concluye que los instrumentos bilaterales invocados por Bolivia no establecen la obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Luego la Corte pasó a examinar el argumento según el cual la obligación de Chile de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico está igualmente fundamentada en varias declaraciones y otros actos unilaterales por parte de Chile. Según la demandante, queda claramente establecido en el derecho internacional que las declaraciones escritas o verbales que emanen de representantes de los Estados y indiquen una clara intención de aceptar obligaciones con respecto a otro Estado pueden generar efecto jurídico sin que esto requiera un compromiso recíproco por parte del otro Estado. Bolivia identifica un número de declaraciones y otros actos unilaterales de Chile que, considerados individualmente o considerados como conjunto, darían lugar en percepción de Bolivia a una obligación jurídica por parte de Chile de negociar su acceso soberano al Océano Pacífico. Chile concuerda con Bolivia que las declaraciones unilaterales sí pueden engendrar obligaciones jurídicas, si tales declaraciones demuestran claramente la intención por parte del autor de esas declaraciones de que éstas sean vinculantes. Sin embargo, la carga de la prueba para probar la existencia de una obligación vinculante basada en una declaración unilateral es una carga muy dura de cumplir. La declaración tiene que ser clara y precisa y las circunstancias en torno a la declaración y las reacciones ulteriores tienen que ser tomadas en cuenta también. La Corte
recuerda que ha expuesto en los siguientes términos los criterios que se han de aplicar para decidir si la declaración de un Estado entraña obligaciones jurídicas, y cito: se reconoce que las declaraciones manifestadas en calidad de actos unilaterales relativos a situaciones legales o fácticas pueden tener como efecto la creación de obligaciones jurídicas. Las declaraciones de esta índole podrían, y a menudo son, muy específicas. Cuando es intención del Estado que efectúa la declaración quedar vinculado a tenor de sus términos, esa intención confiere a la declaración la naturaleza de compromiso legal. A partir de entonces, el Estado está obligado legalmente a seguir un curso de conducta coherente con la declaración. Un compromiso de esta índole, si de efectuarse públicamente con la intención de quedar vinculado, si bien no se hiciera dentro del contexto de unas negociaciones internacionales, sería vinculante. Fin de la cita. La Corte también declaró que para determinar el efecto jurídico de una declaración por una persona que representa al Estado, se ha de examinar su contenido, así como las circunstancias en las que se efectuó. La Corte señala que las declaraciones de Chile y otros actos unilaterales en los que se fundamenta Bolivia se manifiestan no en términos de la adquisición de una obligación jurídica, sino de voluntad de entablar negociaciones sobre la cuestión del acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Por ejemplo, Chile declaró que estaba dispuesto a procurar que Bolivia adquiriera su propia salida al mar y a prestar oído a cualquier propuesta de Bolivia cuyo propósito fuera resolver la condición de mediterraneidad. En otra ocasión, Chile declaró su inquebrantable propósito de estudiar, junto con ese país hermanado, dentro del marco de una negociación franca y amistosa, los obstáculos que limitan el desarrollo de Bolivia debido a su condición de mediterraneidad. La redacción de estos textos no sugiere que Chile haya adquirido la obligación legal de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Por lo que respecta a las circunstancias de las declaraciones y manifestaciones de Chile, la Corte también observa que no hay pruebas de intención por parte de Chile de asumir una obligación de negociar. Por consiguiente, la Corte concluye que la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar no puede fundarse en ninguno de los actos unilaterales de Chile a los que hace referencia Bolivia. Otra base jurídica a la que se refiere Bolivia para alegar la existencia de una obligación por parte de Chile para negociar el acceso soberano de Bolivia al mar es la acuescencia. En este contexto, Bolivia hace referencia a una declaración del 26 de octubre de 1979 en la que se hacía referencia a lo que consideraba el acuerdo en vigor sobre la negociación del acceso soberano al mar. Bolivia también se refiere a la declaración del 27 de noviembre de 1984 con ocasión de la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el que se hacía referencia a negociaciones relativas a la devolución del acceso soberano al mar. Según Bolivia, la acuescencia respecto de la obligación de negociar el acceso soberano al mar resulta del silencio de Chile y del hecho de que subsiguientemente entabló negociaciones con Bolivia.
Chile argumenta que Bolivia no ha demostrado cómo, en el caso que nos ocupa, su obligación de negociar podía haber sido creada por la aquiescencia, ni tampoco ha indicado ni un silencio pertinente por parte de Chile, ni explicado cómo el silencio de Chile podría entenderse como un consentimiento tácito a la creación de una obligación jurídica. En opinión de Chile, el silencio de un Estado se ha de considerar a la luz de los contextos, de los hechos contextuales y las circunstancias para que sea equivalente a un consentimiento. La Corte señala que Bolivia no ha identificado ninguna declaración que necesitara una respuesta o reacción por parte de Chile con el fin de evitar la creación de una obligación. En particular, la declaración por Bolivia al firmar el UNCLOS, que hacía referencia a las negociaciones sobre la devolución a Bolivia de su propia salida soberana al Océano Pacífico, no implicaba una alegación de existencia de obligación alguna por parte de Chile en este sentido. Por tanto, la aquiescencia no se puede considerar una base jurídica para la obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al mar. Bolivia también invoca el estope o impedimento como base jurídica adicional sobre la cual la obligación de Chile de negociar con Bolivia podría fundarse. Bolivia indica que para que el estope o impedimento se establezca ha de existir una declaración o afirmación por una parte a la otra y la confianza por esa otra parte en detrimento propio o del beneficio para la parte que hace la promesa en relación con el acceso soberano de Bolivia al mar. Según Bolivia, se dieron de representaciones o declaraciones en las cuales Bolivia tenía derecho a basarse y lo hizo. Si bien Chile no disputa los requisitos del impedimento a los que se refiere Bolivia, mantiene que es manifiesto que Chile no tenía intención alguna de crear una obligación legal de negociar. Además, Chile manifiesta que Bolivia no se basó en ninguna afirmación efectuada por Chile. La Corte recuerda que los elementos esenciales necesarios por el impedimento son la existencia de una afirmación por una parte a otra y la confianza de esta otra parte en detrimento propio o beneficio de la parte que efectúa la declaración. Al examinar si las condiciones estipuladas en la jurisprudencia de la Corte para que exista un estope o impedimento en relación con la disputa fronteriza entre Camerún y Nigeria, la Corte declaró que un impedimento solamente existiría si por sus actos o declaraciones Camerún sistemáticamente hubiera dejado claro que había dado su acuerdo a resolver la disputa fronteriza presentada a la Corte por vías exclusivamente bilaterales. También sería necesario que al confiar en esta actitud, Nigeria hubiera cambiado su posición en detrimento propio o hubiera incurrido en algún perjuicio. La Corte concluye que en el caso presente las condiciones esenciales necesarias para el estoppel o impedimento no se cumplen. Si bien se han efectuado afirmaciones repetidas por parte de Chile de su disposición para negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, estas afirmaciones no indican la obligación de negociar. Bolivia no ha demostrado que cambiara su posición en detrimento propio o en beneficio de Chile a causa de su confianza en las declaraciones o afirmaciones de Chile. Por tanto,
El impedimento no puede sentar una base legal para la obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar. Bolivia también aduce que las afirmaciones de Chile, mediante sus múltiples declaraciones y manifestaciones a lo largo de los años, dieron lugar a la expectativa de la restauración del acceso soberano por Bolivia al mar. Según Bolivia, la negación por Chile de su obligación de negociar y su negativa de entablar negociaciones adicionales con Bolivia frustran las expectativas legítimas de Bolivia. Bolivia arguye que, si bien el impedimento se centra en la posición del Estado, que adopta una posición y mantiene una obligación, la doctrina de las expectativas legítimas se centran en las posiciones de los Estados que han confiado en los puntos de vista adoptados por otros Estados y los trata como un derecho a fundarse en los compromisos manifestados por la otra parte. Chile considera que Bolivia no ha demostrado que exista en el derecho internacional una doctrina de expectativas legítimas. Chile mantiene que no hay ninguna norma de derecho internacional que haga a un Estado legalmente responsable porque las expectativas de otro Estado no se cumplen. La Corte señala que se pueden encontrar referencias a expectativas legítimas en laudos arbitrales relativos a disputas entre un inversor extranjero y el Estado anfitrión que aplican cláusulas de los tratados en las que se dispone un trato justo y equitativo. No se sigue de estas referencias que exista en el derecho internacional general un principio que pudiera dar lugar a una obligación fundada en lo que se podría considerar una expectativa legítima. Por tanto, el argumento de Bolivia basado en las expectativas legítimas no se puede sostener. La Corte pasa ahora a considerar el argumento de Bolivia que una obligación de negociar se puede basar en el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de Naciones Unidas o en el artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. En relación con la Carta de las Naciones Unidas, Bolivia aduce que existe una obligación general de negociar en el derecho internacional y se refleja en el artículo 2, párrafo 3 y también en el artículo 33 de la Carta. En sus alegatos verbales, Bolivia elaboró este argumento y afirmó que el artículo 2, párrafo 3 de la Carta refleja un principio básico de derecho internacional e impone una obligación positiva. Bolivia elabora un argumento similar respecto del artículo 3 de la Carta de la OEA. Al argumentar, Chile reconoce que la Carta de Naciones Unidas impone la obligación de resolver las disputas por medios pacíficos. Sin embargo, si bien las negociaciones son uno de los métodos para resolver las disputas de forma pacífica, no se han de preferir a otros medios de solución pacífica. Chile señala que el término negociar no aparece en ninguna parte del artículo 2, párrafo 3 de la Carta. Por lo que respecta al artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, Chile responde que esta disposición no puede constituir la base jurídica de una obligación para Chile en cuanto a su negociación con Bolivia respecto del acceso soberano de Bolivia al Pacífico. La Corte recuerda
que a tenor del artículo 2, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas, los miembros arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Este párrafo estipula un deber general de arreglar las controversias de tal manera que se preserven la paz y la seguridad internacionales. Pero no hay ninguna indicación en esta disposición que las partes en una disputa hayan de recurrir a un método específico de solución como pueda ser la negociación. La negociación se menciona en el artículo 33 de la Carta junto con la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o arreglos regionales y otros medios pacíficos de su elección, de elección de las partes. Sin embargo, esta última disposición también deja la opción de medios pacíficos de solución a las partes afectadas y no especifica ningún método específico entre los que se cuenta la negociación. Por tanto, las partes en una controversia a menudo recurren a la negociación, pero no están obligadas a hacerlo. El mismo enfoque se adoptó en la resolución 2625 de la Asamblea General. La resolución 3710 también siguió el mismo método y proclamó el principio de libertad de elección respecto de los medios para la solución de las disputas. Todo esto lleva a la Corte a concluir que no hay ninguna obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico para Chile a tenor de las disposiciones de la Carta sobre la solución pacífica de los desacuerdos. En el artículo 3.1 de la Carta de la OAE se dispone que las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. El artículo 24 dispone que las controversias internacionales entre Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en la Carta, mientras que el artículo 25 relaciona estos procedimientos pacíficos como sigue: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes. Recurrir a un procedimiento específico, como por ejemplo la negociación directa, no es una obligación a tenor de la Carta y por tanto no puede sentar una base jurídica para una obligación de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico entre Bolivia y Chile. A continuación, la Corte examina el argumento de Bolivia basado en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA. En este sentido, Bolivia hace referencia a 11 resoluciones de la Asamblea General de la OEA que se ocupan de la cuestión del acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico, aduciendo que confirmaban el compromiso por Chile de negociar respecto de esta cuestión. Bolivia no niega que las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de esa organización no son vinculantes como tales, sino que mantiene que causan ciertos efectos legales a tenor de la Carta de la OEA. Para Chile, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, a las que se refiere Bolivia, ni confirman obligación existente alguna, ni crean otra obligación nueva. Y al igual que todas las resoluciones de la OEA, no hubieran podido hacerlo. Chile declara que las resoluciones de la Asamblea General de la OEA en principio no son vinculantes y que la Asamblea General carece de competencia para imponer obligaciones legales a las partes.
La Corte señala que ninguna de las resoluciones correspondientes indican que Chile tenga obligación alguna de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Estas resoluciones se limitan a recomendar a Bolivia y Chile que inicien negociaciones respecto de esta cuestión. Por añadidura, como reconocen ambas partes, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA no son vinculantes de por sí y no pueden dar lugar a una obligación internacional. La participación por Chile en el consenso para la adopción de algunas resoluciones, por tanto, no supone que Chile haya aceptado quedar vinculada bajo el derecho internacional por el contenido de estas resoluciones. Por consiguiente, la Corte no puede inferir, a partir del contenido de estas resoluciones, ni a partir de la posición de Chile respecto de su adopción, que Chile haya aceptado una obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Por último, Bolivia declaró que incluso si no existe ningún instrumento, acto o conducta de los cuales, si se toman individualmente, surja una obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Pacífico, todos estos elementos, de forma acumulada, tienen un efecto decisorio para la existencia de esta obligación. En opinión de Bolivia, la continuidad histórica y el efecto acumulativo de estos elementos deberían tomarse en consideración. En contra del punto de vista de Bolivia, Chile mantiene que una acumulación de interacciones, ninguna de las cuales crearon o confirmaron una obligación legal, no crea esta obligación por acreción. Chile declara que si una serie de actos que se toman individualmente como incapaces de crear una obligación, lo mismo sucede si esos actos se toman de forma acumulativa. La Corte señala que el argumento de Bolivia, a efectos del efecto acumulativo de los actos sucesivos por Chile, se basa en un supuesto de que puede surgir una obligación por medio del efecto acumulativo de una serie de actos, incluso si no se basa en un fundamento jurídico específico. No obstante, habida cuenta de que el análisis de la Corte indica que la obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico no resulta de ninguna de las bases jurídicas individuales, la consideración cumulativa de las varias bases no puede añadir al resultado final. No es necesario que la Corte considere si existió continuidad en el intercambio entre las partes, ya que ese hecho de quedar demostrado en ningún caso establecería la existencia de una obligación de negociar el acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. La Corte observa que Bolivia y Chile tienen una dilatada historia de diálogo, intercambios y negociaciones destinadas a identificar una solución apropiada a la mediterraneidad de Bolivia, tras la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz de 1904. La Corte, no obstante, no puede concluir, basándose en el material presentado a ella, que Chile tenga obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo por el que se conceda a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico. Por consiguiente, la Corte no puede aceptar el resto de los alegatos finales presentados por Bolivia, que se basan en la existencia de esta obligación. En conclusión, la Corte manifiesta
que no se ha de entender que su fallo impida a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia, cuya solución ambas han reconocido constituir una cuestión de interés mutuo. Con la buena voluntad por parte de ambas partes se pueden llevar a cabo unas negociaciones trascendentes. Ahora daré lectura al párrafo 177, la parte operativa de este fallo. Por todo lo que antecede, la Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. A favor, presidente Yusuf, vicepresidenta Shue, jueces Tomka, Abraham, Benuna, Cansado Trinidade, Donahue, Gaya, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, juez ad hoc, Macré. En contra, jueces Robinson, Salam, juez ad hoc, Dodé. Por 12 votos contra 3, rechaza, por consiguiente, el resto de los alegatos finales presentados por el Estado plurinacional de Bolivia. A favor, presidente Yusuf, vicepresidenta Shue, jueces Tomka, Abraham, Benuna, Cansado Trinidade, Donahue, Gaya, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, juez ad hoc Macré. En contra, jueces Robinson, Salam, juez ad hoc Dodé. Ahora pido al secretario que dé lectura al párrafo operativo de este fallo en lengua francesa. Gracias, señor presidente. Por todo lo que antecede, la Corte, 1, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de recoger un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. A favor, presidente Yusuf, vicepresidente Shue, jueces Tomka, Abraham, Benune, Cansado Trinidade, Donahue, Gaya, Sebutinde, Bandaren y Gevorgian, juez ad hoc Macré. En contra, jueces Robinson, Salam, juez ad hoc Dodé. 2. Por 12 votos contra 3, rechaza, por consiguiente, el resto de los alegatos finales presentados por el Estado plurinacional de Bolivia. A favor, presidente Yusuf, vicepresidente Shue, jueces Tomka, Abraham, Benuna, Cansado Trinidad, Donahue, Gaya, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, juez ad hoc Macré. En contra, jueces Robinson, Salam, juez ad hoc Dodé. Doy las gracias al secretario, dice el presidente. Adjunto una declaración al fallo de la Corte. Los jueces Robinson y Salam adjuntan opiniones discrepantes al fallo de la Corte. El juez ad hoc Dodé adjunta una opinión discrepante al fallo de la Corte. El texto del fallo está disponible hoy por escrito. También estará disponible en breve en el sitio web de la Corte. El texto impreso estará disponible en un futuro próximo. Habida cuenta de que la Corte no tiene más asuntos que tratar, declaro levantada la audiencia.